Durante la cena de fin de año, con toda la familia presente, le di a mi esposa unos boletos de avión que había comprado para un viaje a Cancún, todo pagado. Ella los abrió, los miró, y con una sonrisa amarga, dijo en voz alta: ¿Un viajecito a Cancún? Eso no va a cambiar el hecho de que eres el hazmerreír de mi familia. Ni regalándome el cielo vas a dejar de parecer un fracasado. Yo solo extendí la mano, recuperé el sobre y dije: tienes razón. Entonces no te servirá. 15 minutos después, el grupo familiar no dejaba de sonar. Durante 8 años de matrimonio había aprendido a leer las señales. La manera en que Laura fruncía el ceño cuando yo hablaba en reuniones familiares. Como siempre encontraba algo que corregir cuando estábamos con su gente. Pero yo seguía intentando. Cancún había sido mi gran apuesta. Llevaba 3 meses ahorrando para esos boletos. Vendí mi PlayStation, cancelé Netflix, pedí un adelanto en el trabajo. Todo para demostrarle a su familia que yo sí podía hacer algo grande. Que no era el fracasado que pensaban que era. La cena de fin de año estaba en casa de su hermana como siempre. Mesa larga, mantel elegante, toda la familia presente. Su papá en la cabecera hablando de política. Su mamá preguntándole a Laura cuándo íbamos a darles nietos. Los cuñados riéndose de chistes que yo nunca entendía completamente. Esperé hasta después del postre. Saqué el sobre dorado que había comprado especialmente para la ocasión. Laura me miró extrañada cuando se lo extendí. Toda la mesa se quedó en silencio. Ella abrió el sobre lentamente. Vi cómo sus ojos recorrían los boletos. Cancún. Todo incluido. Primera clase en el vuelo. El hotel que había visto marcado en su Instagram, cuando fantaseaba con viajes que nunca haríamos. Su expresión cambió. No fue sorpresa. No fue alegría. Fue algo que no había visto antes en sus ojos cuando me miraba. Asco. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, levantó los boletos para que toda la mesa los viera. ¿Un viajecito a Cancún? Eso no va a cambiar el hecho de que eres el hazmerreír de mi familia. La mesa se congeló. El tenedor de su hermana se detuvo a medio camino hacia su boca. Su papá dejó de masticar. Su mamá abrió los ojos como platos. Ni regalándome el cielo vas a dejar de parecer un fracasado. Cada palabra fue como un puñetazo. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Con una crueldad calculada que me hizo entender que había estado esperando este momento. Que tal vez había estado esperando años para decirme esto frente a todos. Mi cuñado tosió incómodo. La suegra murmuró algo como: ay mijo, no tenías que molestarte, pero su voz sonaba lejana. Toda la sangre se me había ido a los pies. Durante un segundo que se sintió eterno, esperé que alguien dijera algo. Que alguien la regañara por hablarme así. Que alguien me defendiera. Nadie lo hizo. Fue entonces cuando extendí la mano. Un movimiento que salió de algún lugar profundo que no conocía. Pura supervivencia. Tienes razón. Entonces no te servirá. Recuperé el sobre de sus manos. Los boletos estaban tibios por su tacto. Los guardé en el bolsillo de mi camisa y me levanté de la mesa. No dije buenas noches. No di explicaciones. Solo caminé hacia la puerta mientras escuchaba murmullos a mis espaldas. La voz de Laura llamándome, pero yo ya había cruzado el umbral. En el auto me quedé sentado 5 minutos antes de encender el motor. Las manos me temblaban. No de rabia. De algo peor. De la certeza terrible de que todos en esa mesa pensaban que ella tenía razón. Manejé a casa en piloto automático. Cada semáforo, cada esquina familiar, todo me parecía diferente. Como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Llegué a la casa que habíamos comprado juntos hace 4 años. Nuestra casa. Aunque ya no sabía si realmente era nuestra o si yo solo pagaba la mitad de los gastos de la casa de Laura. Me senté en el sofá de la sala. Saqué los boletos del bolsillo y los puse sobre la mesa de centro. Ahí estaban. Cancún. 2 personas. 5 días, 4 noches. El sueño que había construido en mi cabeza durante meses. ¿Cuándo había sido la última vez que Laura me había hablado con cariño? No recordaba. ¿Cuándo había sido la última vez que me había tocado sin que fuera por obligación? Tampoco recordaba. ¿Cuándo me había convertido en el hazmerreír de su familia? Busqué en mi billetera una nota vieja que Laura me había escrito cuando éramos novios. La letra redonda e infantil: eres el hombre más bueno que conozco. Te amo. La fecha: 5 años atrás. La contraté con lo que acababa de pasar. La misma mujer. Las mismas manos que habían escrito esas palabras habían sostenido esos boletos mientras me destruía frente a todos. Me quedé ahí sentado, con los boletos en una mano y la nota en la otra,
preguntándome qué carajo estaba haciendo con mi vida. Laura llegó pasada la medianoche. Yo seguía en el sofá, con los boletos sobre la mesa. Escuché sus tacones en el pasillo, el ruido de llaves cayendo en la mesita de la entrada. Entró a la sala como si nada hubiera pasado. Ni siquiera miró los boletos. ¿Sigues molesto por lo de hoy? Era una broma. Una broma. Humillarme frente a toda su familia había sido una broma. Claro que no estoy molesto, respondí. Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Ella se encogió de hombros y se fue al cuarto. La escuché lavarse los dientes, hacer su rutina de siempre. Como si fuera cualquier otra noche. Me quedé en el sofá hasta las 3 de la madrugada. No podía dormir. Mi cerebro había empezado a hacer algo que no hacía desde hacía años: inventario. ¿Cuántas veces Laura me había corregido frente a otros? Recordé aquella vez en el cumpleaños de su hermana, cuando conté una anécdota del trabajo. Ella me interrumpió: no fue así, amor. Te confundes. Yo me callé. Siempre me callaba. ¿Cuántas veces había cancelado planes con mis amigos porque se veía mal que saliera sin ella? ¿Cuántas veces había escuchado sus conversaciones telefónicas donde me describía con sus amigas? Mi esposo no es muy ambicioso, pero es buena gente. Como si fuera un perro doméstico. A las 5 de la mañana finalmente me metí a la cama. Laura dormía profundamente, de espaldas a mí. Antes siempre dormíamos abrazados. ¿Cuándo habíamos dejado de hacerlo? Al día siguiente en el trabajo no podía concentrarme. Mi compañero de cubículo, Roberto, me preguntó qué tal la cena familiar. Le conté lo que había pasado. Todo. Roberto es un tipo simple, mecánico automotriz que estudió administración de noche. Lleva 15 años casado con la misma mujer. Cuando terminé de contarle, se me quedó viendo como si le hubiera dicho que la tierra era plana. Bro, eso no es normal. Mi esposa jamás me haría eso público. Ni en privado. ¿En serio? ¿En serio? Si mi María me hablara así frente a mi familia, mi propia mamá la regañaría. Y luego me regañaría a mí por permitirlo. Esa tarde llamé a mi hermana Patricia. Llevábamos meses sin hablar de verdad, solo mensajes de feliz cumpleaños y cosas así. Patty, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué opinas de Laura? Silencio largo del otro lado del teléfono. ¿En serio me preguntas eso? Sí. Hermano, llevamos años esperando que te dieras cuenta. ¿De qué? De que esa mujer no te respeta. De que su familia te trata como si fueras el jardinero, no el esposo. De que tú te has vuelto una sombra de quien eras. Patty me contó cosas que yo había normalizado. Como en las reuniones familiares, Laura siempre me sentaba lejos de ella. Como cuando yo hablaba, ella ponía cara de aburrimiento. Como una vez le había dicho a mi prima que yo era muy conformista. También llamé a mi mejor amigo, Miguel. La conversación fue igual de incómoda. Carnal, todos sabíamos que tu matrimonio estaba jodido. Solo esperábamos que tú te dieras cuenta. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque cuando alguien está enamorado ciegamente, no escucha. ¿Recuerdas cuando tratamos de decirte que Laura era muy controladora cuando eran novios? Te enojaste con nosotros. Era cierto. Me había enojado. Había defendido a Laura como si estuviera defendiendo mi propia dignidad. Esa noche llegué a casa decidido a tener una conversación real con mi esposa. La encontré viendo televisión en el sofá, comiendo helado directamente del envase. Me senté a su lado. Laura, ¿realmente piensas que soy un fracasado? Ella pausó la televisión y me miró con esa expresión que ponía cuando yo la interrumpía en algo importante. No dije que fueras un fracasado. Dije que a veces no das la talla. ¿Cuál es la diferencia? Ay, por favor. Eres demasiado sensible. Por eso mi familia a veces no sabe cómo tratarte. Por eso mi familia no sabe cómo tratarme. Como si yo fuera el problema. Como si la manera en que me trataban fuera culpa mía por ser demasiado sensible. ¿Tú crees que doy la talla, Laura? Ella suspiró, como si la pregunta la cansara. Mira, eres una buena persona. Eres estable. Pero no eres. No sé cómo explicarte. Inténtalo. No eres el tipo de hombre que impresiona a la gente. No tienes esa cosa que tienen otros hombres. Esa ambición, esa presencia. ¿Cómo que otros hombres? Como mi jefe. Como el esposo de mi hermana. Como, no sé, hombres que cuando entran a un lugar, la gente los nota. Ahí estaba. La verdad que había estado evitando durante años. Para Laura, yo era invisible. Era el tipo de hombre con el que te quedas por comodidad, no por admiración. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Porque pensé que cambiarías.
Que te volverías más, no sé, más hombre. Más hombre. Como si durante 8 años yo hubiera estado jugando a ser hombre y ella hubiera estado esperando que el verdadero apareciera. Esa noche me acosté en el sofá. Le dije que era porque había visto una película hasta tarde, pero la verdad es que no podía estar en la misma cama que alguien que pensaba que yo era una versión fallida de lo que debería ser un esposo. A las 2 de la mañana, acostado en la oscuridad de la sala, finalmente entendí algo que llevaba años sin querer ver. Laura no me amaba. Tal vez me había amado alguna vez, pero ese tiempo había pasado. Ahora yo era solo un hábito. Una presencia cómoda que pagaba la mitad de todo y no le daba problemas. Y yo había permitido que eso pasara. Había normalizado ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propio matrimonio. La pregunta que me quedaba era, ¿qué iba a hacer al respecto? No hubo un momento dramático de epifanía. No desperté una mañana con música inspiradora de fondo y una revelación celestial. Fue más simple que eso. El miércoles por la mañana, mientras preparaba café, vi los boletos de Cancún todavía sobre la mesa. Laura ya se había ido al trabajo sin decir buenos días, como siempre hacía últimamente. Tomé los boletos y los estudié. 5 días en Cancún. Hotel todo incluido. Actividades para 2 personas. Pero yo podía ir solo. La idea me pegó como algo obvio que había estado frente a mí todo el tiempo. ¿Por qué necesitaba su permiso para usar algo que yo había comprado con mi dinero? Llamé a la aerolínea. Cambiar el nombre del segundo boleto tenía un costo, pero podía hacerse. O simplemente podía usar solo uno y perder el otro. Mi dinero, mi decisión. Esa noche, cuando Laura llegó del trabajo, yo estaba empacando una maleta pequeña. ¿Qué haces? Me voy de viaje. ¿A dónde? A Cancún. Ella se rió. Una risa genuina, como si le hubiera contado un chiste. ¿En serio vas a hacer ese berrinche? No es un berrinche, Laura. Es un viaje que pagué y que voy a tomar. Solo. Su sonrisa se desvaneció cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. No puedes irte así nada más. Tenemos compromisos. ¿Cuáles compromisos? El sábado es la despedida de soltera de mi prima, a la que no me invitaron. Bueno, pero nada. Ya decidí. Esa noche dormí en el sofá otra vez. Esta vez porque quería. En la mañana escuché a Laura moverse por la casa, preparándose para el trabajo. No vino a despedirse. El vuelo salía el viernes en la tarde. El jueves por la noche, mientras terminaba de empacar, Laura entró al cuarto. ¿De verdad te vas a ir? Sí. Está bien. Pero cuando regreses vamos a tener que hablar seriamente. Podemos hablar ahora si quieres. No. Primero que se te pase esta rabieta. Rabieta. Como si tomar una decisión por mí mismo fuera algo infantil. El viernes llegué al aeropuerto 2 horas antes. Documenté mi maleta, pasé migración, compré una revista. Todo normal, pero al mismo tiempo todo se sentía diferente. Era la primera vez en años que hacía algo sin consultar con Laura primero. En el avión me tocó junto a la ventana. El asiento de al lado estaba vacío. Durante el despegue pensé en todas las veces que Laura me había dicho que yo no tenía iniciativa, que era demasiado pasivo. Tal vez tenía razón. Pero estar ahí, volando solo hacia un lugar que ella había despreciado, se sentía como la cosa más activa que había hecho en mucho tiempo. Cancún era exactamente lo que había imaginado. Sol, playa, gente relajada. El hotel era bonito, el cuarto tenía vista al mar. La primera noche cené solo en el restaurante del hotel. El mesero me preguntó si esperaba a alguien más. No, solo soy yo. Y estuvo bien. Por primera vez en años, estuvo bien estar solo. El segundo día conocí a una pareja de jubilados en la alberca. Raúl y Carmen, de Guadalajara. Llevaban 30 años casados. Platicamos durante horas. Se nota que eres buena persona, me dijo Carmen mientras tomábamos cervezas bajo una palapa. ¿Cómo? ¿Por cómo hablas de la gente? Sin maldad. Nadie me había dicho eso en mucho tiempo. Me había acostumbrado tanto a ser visto como no suficiente que había olvidado que tal vez para algunas personas yo sí era suficiente. El cuarto día, mientras caminaba por la playa al atardecer, decidí extender el viaje. Cambié mi vuelo para el martes en lugar del domingo. No le avisé a Laura. Que se preocupara un poco. Cuando finalmente encendí mi teléfono el lunes por la noche, tenía 12 llamadas perdidas y 20 y tantos mensajes. La mayoría de Laura, preguntando dónde estaba, si había pasado algo, por qué no contestaba. El último mensaje era diferente, ya entendí el mensaje. Cuando regreses hablamos. El martes en el vuelo de regreso me di cuenta de algo.
Durante 5 días no había tenido que pedir permiso para nada. No había tenido que justificar qué quería comer, a qué hora quería dormir, con quién quería platicar. No había tenido que caminar en cáscaras de huevo. Y me había gustado. Me había gustado mucho. El taxi me dejó en casa el martes por la tarde. Laura estaba ahí, esperándome en el sofá. Había preparado mi comida favorita. Chiles rellenos con el mole que solo hacía en ocasiones especiales. ¿Ya se te pasó el berrinche? Te extrañé. Pero yo ya no era el mismo hombre que se había ido. El bronceado no era lo único que había cambiado. No fue un berrinche, Laura. Fue una revelación. Ella intentó sonreír, pero algo en mi tono la puso alerta. ¿Qué revelación? ¿Qué puedo ser feliz sin ti? Durante 5 días había recordado cómo se sentía que me trataran bien. Cómo se sentía tomar decisiones sin miedo. Cómo se sentía no ser el hazmerreír de nadie. Laura intentó arreglar las cosas. Prometió cambiar. Lloró. Me dijo que había reflexionado mucho mientras yo no estaba. Que se había dado cuenta de que me amaba. Por primera vez en 8 años, no cedí ante sus lágrimas. Ya no quiero esto, Laura. Ya no quiero ser tu hazmerreír. Ella se quedó sola en esa casa, esperando que yo hiciera lo que siempre hacía, pedirle perdón y volver a la normalidad. Pero ya no había normalidad a la que volver. Mi teléfono siguió sonando toda la noche. Llamadas de su familia, supuse. Pero esta vez tenía el poder de no contestar. Y no contesté. Y bueno, amigos de Ecos de Historia, esa fue mi historia. Si se identificaron con alguna parte o simplemente les gustó cómo terminó, no olviden darle like al video y déjenme un comentario contándome qué piensan, hice bien o se hubieran quedado callados como yo durante tanto tiempo. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse al canal porque aquí compartimos historias de gente común que encontró la fuerza para cambiar su vida cuando parecía imposible. Nos vemos en la próxima historia, y recuerden, a veces el acto más valiente no es quedarse y luchar, sino tener el valor de irte y ser feliz. Hasta la próxima, Ecos de Historia.